Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jesús Salvador Bustos Guzmán y hoy voy a explicar sobre los 5 ejemplos que dejó. Hola con todos, en este video vamos a hablar sobre corriente eléctrica, un concepto fundamental en electricidad y electrónica. Además explicaremos la corriente teórica y la real, junto con algunos términos importantes como carga eléctrica, cortocircuito y resistividad de cable. Primero tenemos la corriente eléctrica, que es el flujo de carga eléctrica a través de un material conductor como cable. De este flujo ocurre cuando los electrones se mueven desde una región mayor concentración a una de menor concentración debido a una diferencia de potencial. En lo que es en dos, corriente teórica versus corriente real, sería corriente teórica es el movimiento convencional de las cargas positivas. En los diagramas de circuitos suele presentarse si las cargas se movieran desde el terminal positivo o negativo. En corriente real es el flujo real de los electrones que viajan desde el terminal negativo a positivo. Carga eléctrica es una propiedad de las partículas subatómicas como electrones y protones. Los electrones tienen carga negativa, mientras que los protones tienen carga positiva. Un conductor de electrones libres son los responsables de corriente eléctrica. En cortocircuito ocurre cuando un conductor de baja resistencia permite que la corriente fluya de manera incontrolada, evitando el camino normal a través de la carga eléctrica. Esto puede ser contrarrestar el circuito y causar daños. La resistividad es la propiedad de un material que mide en tan difícil que es la corriente eléctrica fluir a través de él. Depende del tipo de material o su longitud o área de sección transversal. El resumen de corriente eléctrica es el flujo de cargas que puede describir en términos teóricos y reales. Además, hemos revisado términos claves como la carga eléctrica, cortocircuito y resistividad, los fundamentales para entender los circuitos eléctricos. Gracias por ver el video. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a aprender sobre las diferencias entre conductores, aislantes y semiconductores eléctricos y revisaremos algunos elementos semiconductores. Conductores son materiales que permiten el paso de corriente eléctrica, ejemplo cobre, plata. Sus electrones se mueven fácilmente. El aislante bloquea el paso de corriente, ejemplos goma, vidrio, o sus electrones están firmemente unidos a los átomos. Los semiconductores permiten el flujo de corriente en condiciones específicas. Lo más común es con silicio y germanes. Por ejemplo, silicio, el número atómico es 14, configuración electrónica sería Ne, 3s elevado a la 3, 3p elevado. Valencia sería 4, electroconductividad será 1.90, el peso atómico será 28.08. Se encuentra en la arena y se usa en la electrónica. Germanio, su símbolo es G, número atómico 32, configuración electrónica sería 4s elevada a la 2, 3d 10. Valencia sería 4 y la electroconductividad sería 2.01. El peso atómico es 72.63. Se muestra en minerales y usados en dispositivos ópticos. En resumen, los conductores permiten el flujo de corriente, los aislantes lo bloquean y los semiconductores tienen una conectividad controlada. Gracias por ver el video. Hola, hoy vamos a calcular la corriente de un circuito simple. Tenemos un voltaje de 100 voltios y una resistencia de 400 ohmios. Usamos la ley de ohmios de 1 igual a velocidad versus. Entonces, y 400 sobre 40 sería igual a 2.5. La corriente es de 2.5 amperios. Los colores de la resistencia de 40 ohmios tiene dos colores, marrón, naranja y dorado. Eso es todo. Ahora sabes cómo calcular la corriente en un circuito. Gracias por ver. Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a aprender cómo calcular la resistencia equivalente de resistencias conectados tanto como serie o paralelo. Utilizaremos la resistencia R1 de 600 ohmios y lo que es resistencia 2 de 400 ohmios. Resistencia de serie. Primero vamos a hablar de la conexión en serie. En este tipo de conexión las resistencias se colocan después de otra, lo que significa que la corriente fluye a través de ambas resistencias en un solo camino. La fórmula para calcular la resistencia: sumamos las dos resistencias, lo que es R serie igual a resistencia 1 más resistencia 2, que sería 600 ohmios más 400 ohmios, igual sería en total 1000 ohmios. Entonces la resistencia total
es de 1000 ohmios. En esta configuración se utiliza cuando queremos aumentar la resistencia total en un circuito. En lo que es en resistencia paralelo, ahora veamos la conexión paralelo, que aquí las resistencias están conectadas en caminos separados para compartir los mismos puntos de inicio y fin. Para calcular la resistencia equivalente en paralelo usamos la siguiente fórmula, lo que es 1 bajo resistencia paralelo igual sería 1 bajo resistencia 1 más 1 resistencia 2. Aplicando los valores en nuestra resistencia obtenemos lo que es 5 con 1200 ohmios. Invertimos el valor para encontrar la resistencia equivalente a lo que es R paralelo. 1200 sobre 5 en total serían 240 ohmios. La resistencia equivalente es de 400 ohmios. En este tipo de conexión se utiliza cuando necesitamos reducir la resistencia total en circuito. Gracias. Hola, hoy aprenderemos sobre los condensadores y transitores. El condensador es un componente que almacena energía en un campo eléctrico. Se usa en circuitos para filtrado, almacenamiento y regulación. Tipos de condensadores: cerámicos, que son pequeños y alta frecuencia; electrolíticos, que es alta capacidad; tentallo, que es estable; el símbolo 2 líneas paralelas. El transistor es un dispositivo que amplifica y conmuta señales. Tipos: el NPN, corriente de color a emisor con señal positiva; el PNP, corriente de emisor a colector con señal negativa. La diferencia: la corriente en el NPN fluye hacia afuera y el PNP hacia adentro. Eso sería todo. Gracias por ver.